No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Mientras el frente con Siria parece que se enfría, tenemos que hablar una vez más de muertes en Gaza, en este caso unos niños. También vamos a hablarles hoy de Hezbollah, que está muy enfadado con Human Rights Watch. Hablaremos también de antisemitismo en Rusia, antisemitismo en Google y de las obras de arte que fueron secuestradas, robadas por los nazis. En cultura, Jorge nos hablará de Sondheim, que está en Oviedo, junto a otros compositores más. También de rock en Jerusalén, de cine judío en Costa Rica y más cosas. Empezamos en Oriente Medio. Las Fuerzas Armadas israelíes estimaron estos días que una guerra con Siria es un escenario improbable y por eso tomaron la decisión de reducir la presencia de tropas en los altos del Golán, tras meses de incremento en la tensión con el país vecino. La determinación se aplicó a pesar de que durante todo este verano funcionarios de ambos países repitieron hasta el cansancio que no estaban interesados en el inicio de hostilidades. Fuentes oficiales indicaron que el ejército sirio también estaría reduciendo su presencia militar, pero no ofrecieron detalles exactos acerca de las reales medidas tomadas por Damasco. Recuerdan, hemos estado hablando mucho de esto en verano, que se habían apostado ahí más tropas en el Golán, tropas del ejército israelí, para llevar a cabo maniobras. Y que a la vez decían que no estaba habiendo negociaciones, pero bueno, para mucha gente, muchos analistas habían adelantado que esto podía ser una demostración de fuerza y que por debajo en los despachos se estuviera hablando. Mientras, en Palestina tenemos que hablar de la muerte de niños en algunas noticias decían 3, otros 2 que murieron en el ataque de un israelí cerca del campo de refugiados de Jabalia. Los niños estarían, según los testigos, los niños se encontraban junto a una lanzadera de cohetes que previamente había empleado un terrorista para atacar el sur de Israel. En respuesta llegó Israel y los niños estaban por ahí. Hace 8 días también nos hicimos eco de una noticia parecida. Otros 2 niños palestinos murieron en similares circunstancias. Están jugando en las lanzaderas de cohetes, se lanzan cohetes desde ahí y la respuesta se cobra a estas víctimas. Mahmoud Ghazal, de 10 años, y hija Ghazal, de 12 años, y su prima Sara Ghazal, que resultó gravemente herida. Un familiar de los menores, Wasfi Ghazal, explicó que escuchó la explosión y responsabilizó tanto a Israel como a los terroristas palestinos de lo ocurrido. Él dijo que son víctimas de la ocupación y víctimas de la mala conducta de los combatientes. Dijo que están eligiendo la zona esa para atacar Israel. Sería importante que los niños no estuvieran jugando al lado de las lanzaderas de cohetes. Por otra parte, si ayer les hablamos de excelente sintonía entre Mahmoud Abbas y Ehud Olmert, el primer ministro palestino tiene que cumplir con la labor del policía malo y acusó a Israel de no cumplir las promesas. Subrayó que no todo lo que sale en los medios de comunicación ocurre realmente y bueno, es simplemente la nota discordante necesaria también para los más radicales internos. Bueno, seguimos. Vamos a hablarles a continuación de Human Rights Watch y sus malas relaciones con Hezbollah. El grupo Human Rights Watch acusó el miércoles a Hezbollah de intentar silenciarlo, mientras se enfrenta a ataques verbales en el Líbano por un informe que critica las agresiones con cohetes del grupo a Israel el año pasado. Tanto Hezbollah como el gobierno libanés criticaron a Human Rights Watch por el reporte, que afirma que los ataques con proyectiles tuvieron como blanco a civiles israelíes, en violación de las leyes de guerra. Estaba previsto que el informe se presentara hoy en Beirut, pero un hotel revocó el permiso para la conferencia de prensa de la organización, tras la expectación en los medios libaneses por los planes de la presentación en la capital. Bueno, de hecho, el representante de Human Rights Watch en Líbano, Nadim Yuri, dijo que anularon la rueda de prensa debido a la campaña que se lanzó contra ellos. La cadena Al-Manar, televisión de Hezbollah, encabezó las transmisiones con informes con muy duras críticas contra el grupo de derechos humanos. La directora de la División de Oriente Medio y del Norte de África de Human Rights
Watch dijo a la agencia Reuters que para ellos es terrible que Hezbollah no pueda soportar la crítica. La verdad es que tampoco es una gran sorpresa. Human Rights Watch también había acusado ya en su momento a Israel de haber atacado a civiles, cosa que en ese momento a Hezbollah les gustó mucho y tenían mucho valor, le dieron mucho valor al estudio, y ahora, sin embargo, cuando son ellos los acusados, pues ya parece ser que esta asociación de derechos humanos no tiene tanto valor para Hezbollah. Un portavoz de la oficina de la Asociación de Derechos Humanos en El Cairo explicó a la agencia EFE que la organización va a publicar la semana que viene un informe criticando las violaciones de derechos humanos por parte de Israel también. Se ve que no pueden, que terminan acusando a todos, pero Hezbollah no acepta esta crítica y de hecho pues han tenido que anular la rueda de prensa. Esto habla bastante de cómo están las libertades por lo menos en cuanto a Hezbollah se refiere. Seguimos, vamos a hablarles a continuación de antisemitismo. Empezamos en Rusia. La policía de Moscú informó ayer de la detención de 5 personas sospechosas de organizar una manifestación xenófoba de carácter antisemita durante un partido de fútbol. La agencia EFE reseñó que el incidente tuvo lugar durante un partido disputado por los equipos aficionados Alianza y Maccabi, ambos de Moscú, cuando 5 hinchas desplegaron en las gradas una pancarta en la que se podía leer Happy Holocaust, Feliz Holocausto. Además, la fuente agregó que insultaron a los jugadores del Maccabi con gritos antisemitas. La Fiscalía de la ciudad de Solsnevo, que está a las afueras de Moscú, que fue donde se produjeron los hechos, inició un proceso contra los 5 detenidos por instigar a la hostilidad y por odio por motivos étnicos. Bueno, está bien, hay que felicitarse de la pronta intervención de la policía, ya que llevamos mucho tiempo alertándonos y alertando de lo que está sucediendo en Rusia con el aumento de los grupos neonazis y del antisemitismo. Nos hacíamos eco de esto, de lo que está sucediendo en Rusia y también de lo que está sucediendo en Alemania. Bueno, pues el debate en Alemania ha llegado hasta la web. Google anunció que retirará de YouTube vídeos de propaganda nazi en reacción a protestas realizadas por la Oficina de Protección al Menor de Alemania, encargada de controlar los contenidos de la web en ese país. A petición de las autoridades, la compañía de Internet remitirá las direcciones electrónicas de los usuarios implicados a la policía germana. Mediante un comunicado, el legislador socialdemócrata de ese país, Dieter Biefeld, había opinado que exhibir las imágenes en YouTube era escandaloso y que difundir estos vídeos equivale a incitar a la gente. Los vídeos en cuestión eran varios videoclips de una banda de música neonazi llamada Lancer, que está prohibida en Alemania desde marzo del 2005, y una película de propaganda nazi de los años 40, El judío Sus, que fue realizada, como les decía, en los años 40 por Lion Feuchtwanger. YouTube, dijo el portavoz de la filial alemana de Google, es una empresa estadounidense, pero están trabajando junto a las autoridades alemanas en ese caso. Ya la televisión pública alemana había vertido muy duras críticas contra el sitio web por compartir los vídeos nazis, por ofrecer su biblioteca, videoclips y fragmentos de películas de contenido nazi. Tras el revuelo que fue causado por varias imágenes, el presidente del Consejo Central de Judíos de Alemania, Salomon Korn, se planteó presentar cargos contra la versión de Google alemana. Además, como les comentábamos, Alemania se está enfrentando además a un aumento de los grupos neonazis, de la fuerza de los grupos neonazis entre los jóvenes, y es una violencia que ha alcanzado el nivel más alto desde la reunificación. Bueno, seguimos. Les hablamos a continuación de nazis, una vez más, pero del arte. El Museo de Israel ha publicado en su página de Internet un catálogo de más de 1000 obras de arte robadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, con el fin de que puedan ser reclamadas por sus propietarios o descendientes. Abraham Roet, superviviente de la Shoah y director de la Compañía para la Ubicación y Restitución de Activos de Personas Muertas en el Holocausto, declaró al diario israelí Jerusalem Post que este es un gran logro moral para el Estado de Israel. La iniciativa se produjo después de que esta compañía criticara al museo por no dar a conocer las obras y buscar su retorno a los propietarios o sus familias. El Museo de Israel tiene en su propiedad cientos de obras, y de que todas al término de la Segunda Guerra Mundial fueron entregadas al Museo Betzalel, que era el antiguo nombre de la institución, por varias organizaciones judías que se dedicaron a rescatar las obras de arte robadas por los nazis. El catálogo se encuentra en la dirección electrónica www.imj.org.il
e incluye información sobre pinturas, dibujos, objetos usados durante los servicios religiosos. Se calcula que el coste de algunas de las obras supera los 10 millones de dólares y según la registradora de las obras en posesión del Museo de Israel, el propósito de la publicación del catálogo es lograr la retribución de las obras a sus dueños y también obtener detalles de algunas de las que están todavía sin identificar. Se calcula que miles de obras de arte robadas por los nazis aún permanecen en propiedad de museos, gobiernos y coleccionistas privados que están fuera de Israel. Así se hacía eco de esta noticia ayer el diario israelí Haaretz. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo, pero vamos a seguir hablando de arte, de cultura, con Jorge. ¡Vámonos! Hola, Jorge. Hola, Masha, ¿qué tal? Muy bien, cuéntame qué nos traes. Bueno, te traigo varias cositas. Si quieres, vamos a hacer centrípetos esta vez. Vamos a ir desde afuera para adentro. Uy, qué bueno. Qué buena palabra, ¿eh? Vamos a empezar. Has dejado obnubilada. Vamos a empezar con actividades que tienen lugar más lejos para ir acercándonos a España. En Costa Rica, un país del cual no siempre hemos tenido muchas noticias sobre los judíos, pues hasta el 6 de septiembre se presenta el primer festival de cine judío de Costa Rica, que lo organiza la Confraternidad Judeo-Cristiana. Y son 7 películas, incluso un cineforum al final, entre ellas Competencia Desleal, que es de Italia, Bajo el Agua de Israel, Pasaje Secreto de Luxemburgo, Francia, West Bank Story de Estados Unidos, Un Puente para la Paz de Holanda, El Hombre que Lloró de Gran Bretaña, Francia, y Max, una coproducción húngara-canadiense y Gran Bretaña, y además La Casa del Manzano del 2004 de Alemania. Es una buena noticia que incluso en países pequeños donde seguramente la comunidad judía no es muy grande, pues hagan actividades de este estilo, ¿no? Y seguimos con el tema de los festivales de cine judío. Parece que es una vertiente cultural muy importante y relativamente fácil de montar, ¿no? O sea, el material trabaja fácil. ¿El material trabaja fácil? Sí, no, que son cintas y se puede mandar de un sitio para otro. Y pasamos a Jerusalén. En Jerusalén van a organizarse una serie de festivales de rock. Y te voy a decir por qué es importante esto, porque en cualquier ciudad hay festivales de rock. Aquí se va a presentar el día 9 de septiembre el grupo Black Eyed Peas, que son ganadores de 3 Grammys, y el grupo de hip hop Arrested Development, que también ganó 2 Grammys. Vieja, no sé quiénes son. No, estos son 2 Grammys del 93, pero que bueno, se renuevan. El tema es la frase, el lema es Jerusalem Rocks. Y tiene que ver con todo lo que está pasando últimamente en Jerusalén, que se trata de sacralizarlo hasta tal punto que no pueda tener en él actividades que no sean de índole religiosa. Y bueno, mucha gente que vive en Jerusalén quieren rescatar a Jerusalén como centro internacional de cultura, como una ciudad más, con sus actividades, etcétera, como estas estrellas de rock americano. Y ahora pasamos a Madrid, ya estamos más cerquita. El Teatro Real de Madrid tiene planeado para el 12 de septiembre un concierto en el que se va a presentar obras de Max Bruch. Max Bruch es un compositor alemán que, si bien era protestante, se hizo muy famoso porque escribió una obra, un Kol Nidrei para violonchelo y orquesta, que es una pieza obligada en todos los conciertos de música judía clásica. Entonces, esto forma parte del programa de homenaje al maestro Rostropovich y está protagonizado por el violonchelista Misha Maisky, que es otro monstruo del instrumento del violonchelo. Y vamos a acabar en Oviedo, a finales de mes, en septiembre, el 30 de septiembre, se presenta en el auditorio música de autores judíos. Y esto ya es, presentarlo así como música de autores judíos, tiene mucho mérito. Un concierto del tenor Gonzalo Quirós, con piezas musicales compuestas por autores judíos como Stephen Sondheim. No me suena a mí ¿No te Sondheim.
George Gershwin, Leonard Bernstein, Kurt Weill, etcétera, etcétera. Eso va a ser en la sala de cámara del Auditorio y Palacio de Congresos Príncipe Felipe, que está en la Plaza de la Gesta. ¿Cuándo y es con esto? entrada gratuita encima. ¿Cuándo es? El 30 de septiembre a las 8 de la noche, así que trataremos de irnos tempranito de ¿Y aquí eso para allá. en qué cae 30 de septiembre? Porque me estoy por irme a... porque suena muy bien. 30, 28... Bueno, da igual, ya lo vemos luego. Jorge, muchas gracias. Bueno, gracias a ti y Te esperemos dejo- que mañana tengamos noticias tan buenas como las de hoy. Con Stephen Sondheim, perfecto. Vale, gracias, Jorge. Y ahora me vengo al rincón de Igit. Igit, ¿cómo estás? Bien. Bueno, adelante, cuéntanos. Hablamos de un niño judío que sirvió de mascota a los nazis. Más que 60 años después de la Segunda Guerra Mundial, el pasado secreto de un niño judío adoptado por las SS obligó a esconder a su identidad judía para servir como vídeo propagandístico nazi. Más de medio siglo después, Alex Kursem de Australia ha revelado a su familia su identidad judía y que logró sobrevivir a la guerra tras haber sido adoptado por las SS nazis y a la edad de 5 años para convertirse en su mascota. Kursem, que en la actualidad tiene 70 años, contó a la sorprendente historia a su esposa y a sus 2 hijos en 1997. Y ahora, pasados 10 años, ha publicado su libro La mascota, The Mascot, escrito por su hijo Mark y publicado en Londres. Vestido con un pequeño uniforme de las SS, Kursem parecía un verdadero nazi. Kursem ha revelado que todo uno de aquellos jefes, solo uno de estos nazis, conocían su condición judía, cosa que lo atormentaban noche y día. Pero como no parecía judío, sino más alemán que los mismos alemanes, nadie ponía en duda su condición de ario. Esta historia comenzó en 1941, cuando el pueblo bielorruso en el que vivía fue ocupado por Alemania. El niño, que entonces tenía 5 años, logró escapar de la matanza tras haber presenciado el asesinato de su madre y de 2 de sus familiares, junto con el del resto del pueblo. El niño vagó por los bosques durante 9 meses hasta que fue entregado a la policía latvia, que más tarde se unió a las SS. Los latvios estaban convencidos de que Kursem era un sobreviviente ruso de origen alemán y por eso lo adoptaron como mascota. Bueno, pues muchas gracias, Igit. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hablamos del proceso de paz en Oriente Medio. También hablamos de la detención de un palestino de 15 años, del enfado de las organizaciones homosexuales en Israel. Hablamos de la reapertura de una sinagoga en Alemania y de la muerte de otro futbolista en Israel en este caso. Empezamos en Oriente Medio. El ejército israelí anunció ayer la detención en el norte de Gaza de un palestino de 15 años de edad que se acercó a la frontera con Israel con 2 artefactos explosivos y la aparente intención de detonarlos contra los militares. Por otra parte, terroristas palestinos lanzaron ayer por la mañana un cohete Al-Qassam contra la ciudad de Sderot. El ejército israelí precisó que el proyectil artesanal causó daños materiales en una casa y 2 personas fueron trasladadas a un hospital por un ataque de pánico. Al-Fatah, el brazo armado de Fatah, Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, asumieron la autoría del lanzamiento como respuesta al ataque militar israelí del otro día en Gaza, en el que murieron unos niños palestinos que estaban junto a una lanzadera de cohetes. El ejército israelí explica que han hecho esas operaciones precisamente para evitar los lanzamientos de cohetes, pero bueno, esto es la espiral constante de unos quieren evitar que les landen cohetes, los otros siguen lanzando cohetes porque estos lo quieren evitar. Con respecto al joven que fue detenido
bueno, pues estaba siendo interrogado al cierre de esta edición. Todavía no teníamos más noticias. Seguimos, porque pese a esto las negociaciones y la esperanza de poder llegar a futuros acuerdos de paz prosiguen. El diario israelí Haaretz publicó ayer que un nuevo plan del coordinador estadounidense de seguridad para Israel y los territorios palestinos, general Keith Dayton, prevé el despliegue de 5 nuevos batallones palestinos en Cisjordania. Fuentes policiales en Jerusalén precisaron al diario que el plan, cuyo objetivo es apoyar al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, requiere de la aprobación de Israel si se van a transferir armas y equipo a la nueva fuerza. Se espera que el plan, que aún está en sus primeras etapas de desarrollo, estipule la creación gradual de la fuerza, con unidades relativamente pequeñas recibiendo el entrenamiento necesario. La semana pasada el Congreso de los Estados Unidos autorizó por primera vez una transferencia de $80 millones a la Delegación de Seguridad que encabeza Dayton y que van a ser usados para apuntalar las fuerzas de seguridad de Abbas. Mientras, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, explicó que querría lograr con Abbas un acuerdo de principios de una sola página, un acuerdo que, según dijo, ofrecería un horizonte político a los palestinos moderados y al mismo tiempo evitaría detalles que pudieran causar una crisis política que descarrilaría el proceso diplomático. Olmert explicó que los entendimientos con Abbas serán de largo alcance, de tal manera que Abbas no pierda a los moderados, como decíamos, pero suficientemente cautos. Dijo que propondrá que puntos de vista razonables y positivos que Abbas podrá aceptar y que serán aceptados por la opinión pública palestina e israelí. Parece que Ehud Olmert tiene muy claro que las propuestas serán del agrado de todos. Por otra parte, ayer Mahmoud Abbas decía que no estaban interesados los palestinos en un intercambio de tierras. Bueno, habrá que seguir. Ya saben que de alguna manera, como se han puesto a trabajar muy velozmente para llegar a la cumbre que va a tener lugar ahora aquí en otoño en Washington. Nosotros seguimos, no nos marchamos de Israel, hablamos de la sociedad civil, hablamos ya desde dentro. Las organizaciones homosexuales están que trinan. Organizaciones homosexuales en Israel criticaron al ministro de Justicia, Daniel Friedman, por haber cedido ante las presiones de los partidos ortodoxos judíos para volver a elaborar una ley que les excluye de los derechos de herencia. La formulación de una nueva legislación sobre la materia excluirá a las parejas de gays y lesbianas de esos derechos, de los que se benefician, según la ley actual, los matrimonios heterosexuales. Según informó el diario Haaretz, el director de la Asociación de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales de Israel, Mike Hamel, afirmó que desde el comienzo de su actuación, el ministro de Justicia se ha empeñado en devolver a Israel 30 años atrás. La polémica se desató precisamente porque Friedman decidió rectificar un proyecto de ley que sí otorgaba esos derechos, que ya había sido además aprobado por una comisión ministerial sobre legislación, y decidió detenerla porque después de celebrar una reunión con el ministro sin cartera Meshulam Nahari, que es del partido ultraortodoxo sefardí Shas. Tras su entrevista con Nahari, el ministro decidió limitar la iniciativa de la ley a un hombre y una mujer, que son cabezas de familia, de forma conjunta en un hogar, dice la ley. Así cambiaba la propuesta inicial que mencionaba compañeros que vivan juntos en un hogar común, como cualquier otro heredero legal. De manera que, bueno, esto todavía no ha conseguido cambiarlo, y si al fin y al cabo ya la primera ley que otorgaba exactamente los mismos derechos ya había sido aprobada, pues queremos sospechar y queremos suponer que no va a ser tan fácil derrogarla. Nosotros seguimos, dejamos Oriente Medio, nos vamos a Alemania. Más de 6 décadas después del final del Tercer Reich, la sinagoga de Rickstraße, el mayor templo judío de Alemania y un punto de referencia tanto histórico como arquitectónico, reabre hoy sus puertas tras un año de trabajos de restauración para conseguir recuperar la apariencia que tenía antes de la guerra. En contraste con el modesto exterior de ladrillo rojo de la sinagoga, construida en 1904, el interior estaba ricamente adornado, pero se dejó deteriorar durante décadas por el gobierno comunista que dominaba esa parte de Berlín, ya que no concedían fondos para la restauración de lugares religiosos. El templo fue pasto de las llamas durante la Kristallnacht, o Noche de los Cristales Rotos, cuando los nazis atacaron las sinagogas y los negocios pertenecientes a judíos el 9 de noviembre de 1938, aunque gracias a la población el fuego pudo ser apagado rápidamente. Y las fuentes no se ponen de acuerdo en el uso en que se le dio más tarde al edificio. Para algunos fue utilizado como un establo por los nazis, otros insisten que se utilizó como tienda de textiles, aunque sí que se coincide en que fue reinaugurada en el 53.
Londres en 1953. La arquitecto que está a cargo de la restauración, que es Ruth Boland, comentó que ella y su compañero Kai Dareg han intentado restaurar la apariencia original y para eso han estudiado las fotografías de la primera inauguración. Hoy en día Berlín tiene la mayor comunidad judía de Alemania, son unos 12.000 miembros registrados, 8 sinagogas. Según el Consejo Central de Judíos de Alemania, se estima que vivan más de 250.000 judíos en toda Alemania y que, bueno, solamente 110 estarían registrados. 250.000 es una buena cantidad, pero muy lejana de los que se encontraban entonces, antes de la época, antes de Hitler, que eran 560.000 judíos los que vivían. También hay que destacar que todas las instituciones judías, las tiendas de libros o las de alimentos kosher, tienen policía las 24 horas del día, protecciones, barreras de metal para prevenir los ataques y además la sinagoga tiene una comisaría de policía en su interior para evitar el vandalismo o, según explicaba el gobierno, cosas peores. Es una lástima que haya que seguir teniendo que estar protegidos. No solamente ocurre en Alemania, ocurre en la mayoría de los países del mundo donde todos los intereses judíos, sinagogas, tiendas de libros tienen que ser protegidas y pese a todo siguen cometiéndose actos vandálicos. Tal vez no es un problema de seguridad policial sino un problema de educación, pero bueno, de esto hemos hablado en muchas ocasiones. Seguimos, vamos a hablarles ahora de deporte. El martes fallecía en España el internacional del Sevilla Antonio Puerta tras un paro cardíaco. Estuvo 3 días, que había sufrido 3 días antes en un partido de división de primera división contra el Getafe. Tenía 22 años, fue enterrado el miércoles en medio de la consternación de evidentemente todos los seguidores. Ha sido un golpe muy importante para el deporte, para el fútbol en España. Bueno, pues ayer teníamos otra tragedia. El mundo del fútbol se conmovió de nuevo ayer por la muerte del futbolista delantero internacional de Zambia, Chawe Sopwa, que jugaba en Israel y que perdió el conocimiento el miércoles tras un entrenamiento en la ciudad de Beersheba, falleciendo poco después. Tal como informaron ayer los medios israelíes, los médicos del hospital local no lograron reanimar al delantero de 26 años del colapso sufrido. Poco antes del comienzo de temporada, Sopwa había fichado por el equipo de segunda división Hapoel Beersheba. En 2002 había jugado con la selección de su país, de Zambia, en la Copa de África. Y bueno, si quieren más datos, porque pues los pueden encontrar en Más que Fútbol, donde nuestro corresponsal Sergio Levinsky analiza un poco esta situación, 2 deportistas muertos en tan poco tiempo, pues bastante impactante y por causas tan extrañas. En fin, dejamos aquí la primera parte del informativo, vamos a hablar de cultura con Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con noticias de aquí y de allá. Vamos a empezar, si te parece. ¿Empezamos las de aquí o las de allá? Empezamos por allá, si te parece, empezamos con Tzipi Linkowski. Es una actriz argentina muy conocida en la Argentina. Es una señora mayor de 73 años. Y ahora, después de 50 años, y ahora la noticia se convierte de acá, vuelve a los escenarios berlineses. Ha vuelto a Berlín para interpretar canciones en yiddish, una cosa que hizo hace 50 años, cuando justamente en el mismo teatro. Entonces, bueno, es como si se cerrara un periplo, ¿no? Ella estuvo como dijimos, hace 50 años en el antiguo pabellón de congresos de Berlín, que se reabre ahora, junto a actores de la talla de Vittorio Gassman o Fernando Rey. Recordemos solamente, para los que no la conocen, dar algunas referencias como las películas La Tregua del 74 o Caballos Salvajes del 95 de Marcelo Piñeiro. Una gran actriz judía y que está por los escenarios de Berlín cantando en yiddish. ¿Puedo hacerte una pregunta impertinente? Sí, dime. ¿Por qué Berlín es acá? Porque es Europa. Del otro lado del charco, volvemos al otro lado del charco, ese grande, es el Atlántico, con una noticia de Perú, donde se va a reponer un musical el famoso musical José y la asombrosa túnica de sueños multicolor de Andrew Lloyd Webber, y en este caso va a estar protagonizada por una vedette muy conocida en el país, Bárbara Cayo. Tú sabes que ahora se la rifan los protagonistas, o sea, la gente por ser protagonista, hasta el punto que en Londres se hizo un reality show
que se llamaba Any Dream Will Do. Es una de las canciones, se llama Any Dream Will Do, una de las canciones. Exacto, y se hizo un reality show con un Gran Hermano o una Operación Triunfo para seleccionar al José, al protagonista. ¿Sí? Y en el casting, en vez de Aristo que tenían aquí en el jurado, pues en el jurado allí estaba el propio Andrew Lloyd Webber, prestándose a eso. Dice, es un musical, es una obra maestra del teatro donde el público es llevado a un viaje maravilloso a través del Egipto bíblico de la mano del talento de Andrew Lloyd Webber, creador de Jesucristo Superstar, Cats, El fantasma de la ópera, Evita. Es un lindo musical, la verdad. Y la música de Tim Rice, que es ganador de Oscar por las películas de Disney, como el Rey León y Aladdin, etcétera, etcétera. Es un bonito musical, es fresco. Sí, bueno, más. Nada, quería hablarte de una cosa que no es noticia, pero es que esta semana pasada, bueno, hubo un concierto en Richmond, en Estados Unidos, de un compositor eso americano. Es allí, ¿no? Es allí, llamado Aaron Blumenfeld. Este compositor tiene una larga trayectoria tanto en la música como en la historia en la religión judía, y el año pasado compuso, bueno, en este concierto de esta semana se cantaron algunas de las canciones de su ópera Rachel o Rachel. Y lo particular y lo que quería mencionar es que hasta el momento que se sepa, esta es la única ópera en yiddish que se ha escrito, que se ha compuesto. Y la compuso el año pasado. Trata de una chica en los años 20 en Nueva York, hija de inmigrantes, que la quieren casar contra su voluntad, contra un señor influyente, etcétera, etcétera, el drama y tal, pero todo rociado con ese estilo schmaltz del yiddish de los años 20, así muy melodramático. Así que bueno, era a raíz de este concierto que iba a hablar. Y lo que sí, con lo que voy a cerrar, ya es de aquí, de este lado del charco otra vez. Estamos en Rusia, ¿no? Aquí en Rusia. En Mariánske Lázne. Mariánske Lázne queda en Chequia. Bueno. En Chequia. Y este es un festival que se llama el Festival de las 9 Puertas. Y es un festival de la cultura checo-germano-judía. Y tiene varias partes. El festival se desarrolla durante el año, y ahora del 11 al 16 de septiembre, en estos días, va a ser el festival de cine, y allí se va a presentar, por ejemplo, la película The Power of Good de Nicholas Winton, que ganó el premio de algunos festivales. Este festival tiene aparte una connotación especial porque vuelve a hacerse en un sitio que se había hecho un festival internacional de cine en el año 49, pero que tuvo una única edición, y ahora por fin ha vuelto a tener otra. Y bueno, las secciones de música que acompañan siempre estos festivales, este año está dedicado al compositor George Gershwin. Bueno, nos suena. Pues Jorge, muchas gracias. Me voy a pasar el fin de semana reflexionando acerca de estar aquí o allí, como en Barrio Sésamo. Si no, ya sabes, te pones en Radio Sefarad y estás en todas partes a la vez y en todo momento. Buenísimo. Jorge, gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y ahora nos venimos al rincón de Irit. Irit, ¿cómo estás? Bien. Cuéntame, ¿qué tenemos hoy? Estamos de viaje. Pues tú estás muy viajera, estáis todos muy viajeros. Hoy Jorge venía de aquí a allí, tú también. Bueno, ¿qué es? ¿A dónde vamos? Hay dos maneras de viajar a Eretz Israel. Una es de Madonna, que encabezará una delegación de estrellas de Hollywood que visitará Israel por Rosh Hashanah. Entre ellos se encuentran Demi Moore, Aston Kutcher y la diseñadora de moda Donna Karan. Estos famosos viajarán a Israel en jet privado y participarán en las celebraciones del Año Nuevo Judío, todo ello enmarcado en una peregrinación organizada por el Kabbalah Center. Ya de ahí viene, claro, Madonna. Sí. De toda Israel. Pero en otro orden de cosas, emigrantes de Bnei Menashe, en número de 100, supuestamente descendientes de la tribu de Menashe, llegaron al país entre el jueves y el viernes de la presente semana. 78 miembros de los Bnei Menashe procedentes de la India arribaron en autobús desde Jordania el jueves, y otros 40 son esperados en el aeropuerto de Ben Gurion en la mañana del viernes. En el vuelo del Al desde Bombay
según ha dicho Shavei Israel, presidente que se llama Michael Fromm, cuya organización ha preparado la operación. Su llegada a Israel está considerada como turística y no como olín, de acuerdo con lo acordado con el Ministerio del Interior. Los nuevos visitantes no pudieron abrazar abiertamente el judaísmo en su país porque el gobierno indio prohíbe las conversiones, por lo que el grupo se ha visto obligado a convertirse en Israel bajo la ley del retorno. Como en la India India prohíbe las conversiones. Está prohibido, sí, por la ley india. Sí. Y bajo los auspicios del rabino mayor del Israel. Hace 4 años, el Ministerio de Interior israelí permitió la llegada a Israel como turistas a 100 Bnei Menashe, y una vez en el país les permitió convertirse en ciudadanos judíos. El presente año ha llegado al país más de 200 Bnei Menashe como inmigrantes, pero a partir de este momento las autoridades indias han obligado a los representantes de Shavei Menashe a parar el proceso de conversiones. No les dejan más. Entonces Shavei Israel identifica a miembros de los tribus perdidos de Israel y hasta el momento ha reconocido unos 1.000, mientras que otros 7.000 esperan viajar al que consideran su país de origen, Israel. Bueno, que les preste Madonna su jet de lujo para el viaje. Sí. Bueno, llegando a Israel no hay problema, pero luego ¿qué? No, desde luego. Igrit, muchas gracias. Gracias a ti. Shabbat Shalom. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Shabbat Shalom y que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Otra vez estamos aquí y estamos orgullosos. Son las palabras del rabino Yehuda Teijal, que pronunció ante más de 20 rabinos durante la inauguración de un centro de formación judía en Berlín. Les hablaremos de esta noticia. Por supuesto, no perdemos de vista Oriente Medio. Les hablaremos de Israel, que sigue siendo bombardeada a diario por los cohetes que salen desde Hamas, y también de la situación en Palestina interna, así como de Irán, que ya tiene 3.000 centrifugadoras operativas y está orgulloso de ello. Por si se quedan con manía a Irán, no se pierdan las noticias culturales, donde les traeremos buena información de Ahmadinejad, bastante más conciliadora, si quieren. También les hablaremos del curso de verano sobre cultura hispano-judía y sefardí que ha tenido lugar en Toledo. Es el 17º curso. Empezamos en Oriente Medio. Al menos 7 cohetes fueron disparados ayer desde la Franja de Gaza, uno de ellos cerca de una guardería, causando el pánico entre los niños y sus padres. 12 escolares sufrieron un ataque de histeria y fueron evacuados al hospital de Barzilai, de la ciudad de Ashkelon, para ser atendidos. Por su parte, efectivos militares de Israel detuvieron en la madrugada a 24 activistas palestinos en el territorio de Cisjordania. Yihad Islámica se adjudicó el ataque de los cohetes y dijo que los Qassam son lanzados como regalo en vísperas del nuevo ciclo escolar israelí. Bueno, qué decir, la situación obviamente pueden imaginar, fue terrible, el pánico cundió, los padres sacaron a sus hijos de las escuelas y prometieron que no volverían hasta que no se encuentre una solución. Hace unos días, Ehud Olmert había dicho que todas las escuelas estaban protegidas contra los Qassam. Sin embargo, el alcalde de Sderot, Eli Moyal, acusó al gobierno de no hacer nada al respecto. También habrá que entender que el alcalde de Sderot debe estar bastante cansado de recibir a diario decenas de cohetes. La alerta, al parecer, según explicó una de las cuidadoras, no se escuchó y el impacto hizo que volaran pedazos de vidrio por todas partes. No estaba claro el cierre de esta edición, cuándo se reanudarían las clases. Respecto a esta noticia, la agencia de noticias palestina Ma'an publicaba un informe perteneciente a un informe de seguridad israelí que dice que sugeriría que jamás podría estar fallando el objetivo de los proyectiles que lanza sobre Israel adrede para intentar frenar una posible escalada del conflicto. Un importante responsable militar bajo anonimato y siempre según la agencia palestina Ma'an comenta que el líder de la zona sur del ejército israelí ha elaborado un plan exhaustivo para una invasión de Gaza. Jamás lo sabe y tiene miedo. Y realmente no creo que en Gaza escuchen Radio Sefarad, pero para un consejo para evitar una escalada militar en la zona sería muy conveniente dejar de tirar bombas y cohetes contra territorio israelí.
Por supuesto, este ataque fue condenado tajantemente por Javier Solana, el alto representante de Seguridad y Política Exterior de la Unión Europea, que se encontraba ayer en Israel y se entrevistó junto a Tzipi Livni en Jerusalén. Tzipi Livni, por su parte, dijo que los palestinos tienen que entender que no hay esperanza con Hamás, que sino la única esperanza la pueden encontrar junto al presidente Mahmoud Abbas y a su primer ministro Salam Fayyad. Javier Solana recordó que, aparte de mostrar su solidaridad con Israel, recordó que la posición de la Unión Europea y del Cuarteto de Madrid de rechazo a tratar con Hamás no ha cambiado y aseguró que no lo haría hasta que Hamás reconozca al Estado de Israel, los acuerdos firmados con Israel y que renuncie a la violencia. Bueno, seguimos. Vamos a hablarles de una importante figura política palestina que se encuentra presa en Israel y que ayer hizo unas declaraciones. El presumible sucesor del presidente palestino Mahmoud Abbas al frente del movimiento Al-Fatah, Marwan Barghouti, criticó ayer que nadie en su organización política haya aprendido las lecciones de la toma de Gaza por Hamás. Preso en Israel desde 2002, Barghouti hizo esa y otras consideraciones en una declaración que entregó a sus abogados y fue divulgada ayer por los medios de comunicación palestinos. En el texto culpa al Comité Central de Al-Fatah de la humillante caída de Gaza, así como del fracaso en las elecciones legislativas de enero de 2006 en las que jamás logró la mayoría absoluta. Barghouti fue condenado a 5 cadenas perpetuas en Israel por asesinato e intento de asesinato y hizo estas declaraciones donde no ahorra críticas a Hamás y califica de puñalada trapera su toma de Gaza tras derrotar a Fatah y también considera que lo que hizo Abbas fue un grave error estratégico, también lo que ha hecho Hamás y que eso ha destrozado el proceso democrático palestino y que la toma de Gaza por Hamás ha cortado los puentes del diálogo nacional. En su declaración pide que Al-Fatah convoque una asamblea extraordinaria para renovar el comité ejecutivo y el consejo revolucionario, de modo que el movimiento esté preparado para cualquier nueva elección legislativa o presidencial. Barghouti ha sido incluso nombrado directamente por Abbas como posible sucesor a la hora de tomar las riendas de Al-Fatah. Él ya se había presentado en los últimos comicios al frente de una lista independiente que se llamaba Futuro y decidió presentarse independientemente porque Abbas decidió integrar en Al-Fatah como algunos miembros de la llamada vieja guardia, que algunos de ellos estaban acusados de corrupción. Según denuncia Barghouti, que también dice que no le gusta la cumbre de noviembre que está prevista por Estados Unidos para otoño, pues dice que el pueblo está harto de esos encuentros que traen más decepciones y pérdidas de confianza en el proceso de paz. Bueno, pero si no hay encuentros, pues no se sabe muy bien cómo hacer avanzar ese proceso de paz. Y no solamente el pueblo palestino debe estar harto de que no se avance en el proceso de paz. Seguimos, vamos a hablarles a continuación de ya lo que se empieza a convertir en un clásico de Ahmadinejad. El diario El País informó ayer de que el presidente Mahmoud Ahmadinejad declaró el domingo que Irán ya tiene 3.000 centrifugadoras operativas, es decir, que ya ha saltado el listón del enriquecimiento industrial de uranio. Este era un objetivo ampliamente perseguido por el régimen de los ayatolás, que insiste en su derecho a enriquecer uranio con fines pacíficos. Especialistas de la ONU, citados por la web de la BBC, señalaron que de confirmarse este avance sería el punto de no retorno en el programa industrial nuclear iraní, que estará a un año de la fabricación de la bomba atómica. Muy orgulloso salía Ahmadinejad en el 10º Congreso General de las Sociedades Islámicas Estudiantiles, que se celebró en el Palacio Presidencial, y ante varios jóvenes se enorgulleció de esos 3.000 centrifugadoras operativas y dijo que cada semana se instalará una nueva cascada. Les pregunta a los jóvenes si han visto cómo se ha conseguido desde lo que sea que en pocos años se convierta en un país nuclear sin necesidad de dar nada a cambio. Bueno, los expertos explicaban que no existe confirmación independiente de la situación tal y como está, que desde luego sería un espectacular avance del programa nuclear de los ayatolás. Según el informe del 19 de agosto del 19 de agosto pasado, del organismo internacional de la Agencia de Energía Atómica, Irán tenía entonces 1.968 centrifugadoras operativas y estaban a punto de instalar 656. Bueno, ayer por la mañana también el portavoz del Ministerio de Exteriores, Mohamed Ali Hosseini, advirtió que Teherán revisará su cooperación con el organismo nuclear de la ONU si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pasa su tercera resolución de sanciones contra Irán.
Bueno, es muy difícil no recordar las bravuconadas de Saddam Hussein antes de que fuera la invasión de Irak, asegurando él mismo que también que tenía armamento, etcétera. Pues es muy difícil no olvidar esa imagen y sobre todo ver cómo ha terminado todo. Esta gente, si tanto ama a su pueblo, pues debería colaborar tal vez un poquito más. Por otro lado, no tiene que ver con Oriente Medio, pero es el otro lado de la moneda. Corea del Norte ha vuelto al redil de la comunidad internacional, ha sellado el fin de sus actividades nucleares y mantuvo unas conversaciones en Ginebra con Washington, donde se concluyó con un acuerdo que prevé el desmantelamiento total por parte del régimen de Kim Jong-il de todas las instalaciones nucleares antes de que finalice 2007. Así que ya mismo deben de estar a punto de salir de esos países del eje del mal. Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Molatinos, calificó el lunes de muy preocupante el anuncio de Irán sobre el nuevo avance del programa nuclear. Pidió además un diálogo urgente para evitar una eventual crisis sobre la cuestión. También resuenan todavía las palabras últimas del presidente francés Nicolas Sarkozy, que había que elegir Irán con bomba o Irán bombardeado. Seguimos. Apenas 3 días después de que se abriera en Berlín la sinagoga más grande de Alemania, también volvemos a esa capital. Rabinos provenientes de 20 países inauguraron el domingo un nuevo centro de formación judía en el barrio berlinés de Wilmersdorf, en una ceremonia a la que asistieron cerca de 1 millón de personas, entre ellas el ministro de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier. El titular de Exteriores se mostró satisfecho sobre el regreso de la vida judía a Berlín y dijo que esta no era un milagro venido del cielo, sino el producto de un trabajo duro. El ministro alemán se manifestó también en contra de la tendencia a ver la presencia de vida judía en Alemania simplemente como un regreso a la normalidad, ya que esto sería un intento de hacer olvidar el crimen del Holocausto. Los gastos de la construcción del nuevo centro rondan los 5 millones de euros. En buena parte han sido cubiertos por donaciones de judíos berlineses. Y en la ceremonia de inauguración estuvo también presente el ex rabino supremo de Israel, Meir Lau. Es un centro Lubavitch que ya tiene unos 3.000 centros en todo el mundo. Y según dijo el rabino berlinés Chaim Rosansky, el estar ahí es un milagro y una prueba incontestable de la existencia de Dios. Seguimos, nos venimos a España, vamos a hablarles desde aquí también. Durante la inauguración en Toledo del 17º curso de verano sobre cultura hispano-judía y sefardí, el embajador de Israel en España, Rafael Schultz, declaró ayer que la historia de España no puede entenderse sin la intervención de los judíos. Según informó en nota de prensa a la universidad, el embajador israelí indicó que, por tanto, españoles e israelíes tienen el deber de recuperar un pasado en común que, a su vez, debe servir para estrechar lazos entre ambos pueblos. Asimismo, Schultz declaró que el alto nivel académico del curso y la importancia e interés de los temas a tratar lo convierten en referente internacional para estudiosos de la cultura sefardí. 150 alumnos asistieron en el campus de Toledo al 17º curso de verano sobre cultura hispano-judía y sefardí, dedicada en esta ocasión al análisis de los problemas de identificación de los restos materiales de la cultura judía, que arrancó ayer, se va a desarrollar hasta el próximo 6 de septiembre. Entre otros asuntos, el programa va a abordar las fuentes documentales, las realidades y las ficciones de los yacimientos arqueológicos, varios aspectos relacionados con la conservación de restos o los últimos descubrimientos llevados a cabo en la judería de Toledo. El director de la universidad, Ernesto Martínez Ataz, fue acompañado del embajador de Israel en España, Rafael Schultz, el director del curso, Ricardo Izquierdo, el subdirector general de Museos Estatales, Santiago Palomero, y el presidente de la Asociación de Amigos del Museo Sefardí, Juan Ignacio de Mesa, y fueron quienes inauguraron el curso. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Vamos a hablar con Jorge, seguir hablando en el fondo con Jorge de Cultura, porque esta noticia era cultural. Jorge, ¿qué tal? Muy bien, aquí una nueva semana de noticias y novedades culturales. Y nos despertamos con una noticia que nos revoluciona el alma, saber que Ahmadinejad no era tan malo como lo pintaban. Cuéntanos por qué, ¿qué ha hecho? Es que ha puesto $3 millones, dice, para construir un centro cultural y deportivo para los judíos. Se ha hecho una gran ceremonia, eso es lo que informa IRNA. Van a ser un sitio de 6.800 metros cuadrados, estuvo varios ministros,
Y yo me imagino que lo del centro deportivo debe ser para que los judíos salgan por patas cuando se active la bomba. No sé, yo... ¿Centro solo para judíos? No, es que él dice que cultivan las minorías religiosas y entonces... Que allí no hay, sabes, la última cruzada de él es que no hay discriminación contra los judíos, que los judíos viven muy bien. Sabes que de los 100.000 judíos que vivían antes de la Revolución Islámica del 79, el 75% ya se fue, quedan unos 25.000, muchos de ellos en el bazar, y pues nada, ahí ahora tendrán un centro cultural para hablar de sus cositas, yo no sé. En fin, a saber. Seguimos, bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a hablar de cosas más normales, por lo menos. El director del Instituto Italiano de Cultura de Madrid nos invita el próximo 19 de septiembre a las 20:30 una exposición. Es una exposición de un artista que, por el dibujito que se adjunta a la nota de prensa, tiene muy buena pinta. Se llama Daniel Shinasi. Daniel Shinasi, sí. Y se llama Neofuturismo y Neohumanismo de Daniel Shinasi, el retorno de un sefardí. Y bueno, y esta foto muy que recomendable veo es un homenaje a Rostropovich, del cual también hemos hablado, y por orden de prioridades, porque es un acto que va a tener lugar mañana miércoles 5 de septiembre a las 6 de la tarde, estamos hablando de Buenos Aires, en el auditorio del Instituto Goethe. Se va a presentar el proyecto de un documental que se va a hacer sobre Moisés Ville. Y voy a explicar al que no conoce qué es Moisés Ville. Moisés Ville fue un proyecto del barón Hirsch y la Jewish Colonization Agency. Esto era antes de que se inventara el sionismo, por ejemplo, a finales del siglo XIX, pensado como un lugar de la provincia de Santa Fe, en la Argentina, en el que habría que establecerse un nuevo espacio de vida con todas las instituciones culturales importantes, la sinagoga, escuela, biblioteca, teatro y hasta universidad. Pero hoy Moisés Ville da la impresión de abandono, es un sitio que ha caído y está en horas bajas, y este documental intentará recorrer toda esa historia, y la charla en el Goethe está organizada por la cátedra Walter Gropius. Bueno, como decíamos, esta era una época de un intento de ver si los judíos perseguidos por los pogromos de Rusia podían rehacer su vida en las pampas argentinas, lejos de ese tipo de historias, pero la cosa tampoco era tan natural. Y voy a dar una última noticia cortita. La última y nos vamos. Sí, un club de cultura judía israelí que se ha abierto, ¿dónde? En Moscú, la capital de la onda madrileña, la onda moscovita. Se llama el Eshkol Jewish Club. Y bueno, lo que tratan es de atraer no solamente al público judío, y no nada que ver con la religión ni con esas cosas, sino simplemente presentar la cultura judía nueva, israelí, etcétera, al público moscovita. Y más o menos dicen que más de la mitad de la gente que aparece por allí por el club son no judíos, que van a escuchar, por ejemplo, a grupos de klezmer o grupos de jazz de Israel o de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pues nada, no tengo la dirección, pero bueno, si van por Moscú, pregunten por el club Eshkol. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Si me voy por Moscú ya sé por dónde preguntar. Sí. Si te pierdes. Si me pierdo. Nos encontramos pasado mañana, me parece. Sí, mañana tienes libre. Pues nada, muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Y me voy ahora al rincón de Git. Git, ¿cómo estás? Bien, cuéntame, ¿qué tenemos hoy? Medallas. Bien, empezamos la semana con medallas. Está muy bien. Gabi Ashkenazi, el jefe del staff para la defensa de Israel, entregó ayer domingo las medallas y distinciones a que ha dado lugar la Segunda Guerra del Líbano en una ceremonia celebrada en el Auditorio Mann de Tel Aviv. 6 soldados recibieron la medalla al valor, otros recibieron la medalla por servicios distinguidos, y 17 soldados más, junto con 3 unidades del ejército, recibieron menciones honoríficas. A lo largo de los próximos días se otorgarán 105 medallas y distintos a 5 unidades militares.
Los galardones y medallas fueron escogidos por un comité presidido por el general Ishaipa. Entre los receptores de estas distinciones se encuentran aquellos que participaron en la primera batalla de Binjbel en el 26 de junio de 2006, en que 8 soldados del batallón 51 de la brigada Golani perdieron la vida. Entre los héroes galardonados se encuentran un padre y su hijo, que estuvieron dispuestos a sacrificar sus vidas para salvar a sus compañeros. 33 años después de que el teniente coronel Ami Morag de Haifa recibiera su medalla de héroe de la guerra de Yom Kippur, su hijo, el capitán Idan Morag, también ha sido distinguido por dirigir una evacuación de heridos bajo fuego enemigo. El padre orgulloso dice: mi hijo es un héroe y yo sé muy bien lo que es sacrificar todo para salvar a tus compañeros. Oye, Edith, yo no sé de esto. ¿Es normal que se tarde un año en dar estas condecoraciones? Sí, normalmente es un año, es un comité que estudia muy bien, investiga muy bien las cosas. O sea, que realmente para llevarte esta medalla tienes que haber hecho méritos. Hay que coger testigos. Bueno, pues nada, muchas gracias, Edith, por darnos esta noticia. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más.